No, vamos a hablar algo. Lo mío va a ser bien cortito, pero bueno, vamos a buscar énfasis en una o dos cuestiones que están complicando el manejo de los sistemas ganaderos y vamos a intentar ver qué es lo que pasa. Cuando hablamos de... Corro yo esto acá, a ver qué es lo que pasa. ¿Dónde? Acá. Más fácil. Bien, cuando hablamos del pastoreo y la importancia del pastoreo, hablamos de la variabilidad, como decía Marcelo, la variabilidad que nos da el campo natural, la variabilidad de especies, de comunidades que tenemos, el crecimiento en distintos momentos del año, y tenemos una variabilidad enorme, pero ¿qué está pasando? Los campos en Uruguay se están quedando sin patas, ¿no? Se están quedando sin patas. Y bueno, yo traigo la anécdota, yo antes era corredor, tengo algunos que me vieron correr alguna vez, y corría, en un momento de locura llegué a correr hasta 500 kilómetros en un mes, después se me pasó, me rompí todo y se me pasó. Pero es como si yo quisiera correr hoy en una pata, entonces le están faltando a los campos de Uruguay, le están faltando esas 4 patas de la oveja, que hace que el sistema no funcione bien porque los campos en Uruguay coevolucionaron los últimos más de 200 años con vacas y con ovejas. Entonces el uso de esa vegetación se optimiza con los dos. Y bueno, vamos a ver solo unos breves detalles. Es muy bueno tener la oveja, la agregamos, decimos complementa, si es una oveja, pero no nos olvidemos que lo que más importa es que estos sistemas tengan pasto y que hagan fotosíntesis. Y que el plato de comida, que nos dicen que tiene que tener su nivel de comida, acá los compañeros del plan agropecuario, que ese plato esté lleno para el animal que va a comer, pero si yo voy a poner animales en un sistema de producción que está sobrecargado y que ese plato está vacío, ahí el ovino no va a tener impacto. Entonces, el campo tiene que tener pasto, en la medida que tiene pasto el sistema empieza a funcionar, el uso de esa diversidad es muy importante, bueno, pero con un sistema con pasto, ahí sí, agrego al ovino y tiene una función muy importante en el sistema de producción y ahí empieza a ser muy importante considerar el ovino y la relación que tiene con los bovinos. Vimos que hasta un animal por hectárea, si tenemos pasto en el sistema, el uso es complementario porque pastorean en distintos lugares. Ahora vamos a ver que de distintas formas. Y algo que se habla mucho hoy del tema sistema de pastoreo, si no tenemos pasto y si no tenemos los dos animales, estamos en un problema. ¿Por qué? Porque estamos usando solo una herramienta y estamos pastoreando un campo donde nos faltan patas para pastorear. Tenemos un experimento de sistemas de pastoreo donde trabajamos el tema del manejo del pastoreo, donde es un experimento a largo plazo que tenemos en Iña Glencoe, trabajamos un grupo técnico importante, Marcelo Pereira es parte de ese experimento, donde trabajamos mucho en la oferta de forraje, la carga animal, tratando de que haya pasto, y el primer concepto que pusimos, acá tiene que estar la vaca y la oveja. ¿Será complicado que estén los dos? Sí, pero están los dos y ahí después entran los sistemas de pastoreo. Acá es una foto de uno de estos lugares, entra el sistema de pastoreo y ahí es que nosotros estamos trabajando en este experimento de largo plazo, testeando distintos sistemas. Son 50 hectáreas como si fuera el mini predio de cada uno de ustedes. Lo único que en un mini predio hay 2 potreros, en otro mini predio de 50 hectáreas hay 8 potreros y en otro tenemos 32 potreros. Tenemos distintas opciones de manejo. En todo trabajamos con pasto, con una oferta de forraje y una carga controlada, con ovinos y bovinos, y ahí sí trabajamos con el sistema de pastoreo, que es donde va a tener impacto y muy importante. Y lo otro que agregamos acá,
Después que empezamos a trabajar con sistemas de pastoreo, con empotreramiento, empieza a ser muy importante todo lo que es el manejo de las comunidades. Principalmente cuando hablamos de campo natural, no hay un campo natural, hay muchos campos naturales y poder identificarlos primero, separarlos en la medida que se pueda en potreros con comunidades similares nos da nuevas herramientas de manejo. ¿Por qué? Porque esas comunidades producen distinto, tienen estacionalidad distinta, tienen capacidad de carga distinta y tienen rebrotes bien distintos. Acá, cuando hablamos de la vaca y de la oveja, pastorean distinto, pues le gustan distintas especies, pero el pastoreo es distinto. La vaca arranca con la lengua, la vaca arranca el forraje con la lengua y la oveja más bien lo mastica el forraje. Tienen distinta capacidad, la vaca es menos selectiva, precisa llenar todo ese tanque en un día, entonces tiene que recorrer e ir cosechando, y el ovino va consumiendo distintas especies y tiene una capacidad de selección enorme que el consumo prácticamente puede llegar hasta el piso, puede llegar hasta la superficie, y esa capacidad le da la virtud que puede seleccionar y puede ir seleccionando distintas especies que tienen más energía, más proteína, entonces va conectando esas distintas especies que el vacuno no llega o no le sirve porque el vacuno no puede cosechar con la lengua una por una de todas esas especies. Y bueno, la gran diferencia entonces está en la selectividad y también en el residuo más alto. El vacuno va a dejar un residuo más alto. Ahora, si yo no tengo ajustada la carga animal con vacas y todavía le pongo más oveja, ahí el desastre va a ser muy grande por el tema sobrepastoreo, porque ahí el residuo o la capacidad de sobrepastoreo de las ovejas sí es muy alto. Bien, entonces el pastoreo mixto tiene muchísimos beneficios para los animales, para el ambiente y para la productividad. Entonces aprovechan a las comunidades de campo natural en forma distinta, van por lugares distintos. Los campos de basalto podemos ver a los ovinos en los suelos superficiales y a los vacunos ya más en los bajos, en las zonas profundas, y hacen un uso bien distinto del pastoreo, lo consumen, esas comunidades los consumen bien distinto. Y bueno, entonces cuando están los dos, el ovino y el bovino, y la carga es ajustada, se reduce muchísimo el tema del subpastoreo. Vimos que si tenemos solo ovinos, nosotros hemos tenido algunas experiencias solo con ovinos y se generan grandes matas de forraje que no son tocadas por los ovinos, y prefiere sobrepastorear en un lugar que ir a un campo con matas el ovino. Y al revés, cuando está solo el vacuno, también hay parte de la vegetación que no es tocada, sobre todo las hierbas enanas. Esto es un campo típico de basalto, lo mostró Marcelo en las comunidades. Acá están los suelos superficiales. Sobre estos suelos hay una cantidad de especies, hierbas enanas que le encantan a los ovinos. Parece que también parecería ser una adaptación ecológica también, porque van ahí, hay piedra, hay menos barro, tienen mucho menos problemas de patas. Y acá al revés, acá hay una zona de altísima producción de forraje, esto es en basalto, suelos profundos, ahí los vacunos van, visitan y es donde tienen gran capacidad de consumir forraje. Ahí están todas las gramíneas perennes de mayor productividad del campo natural. Entonces hay un uso complementario. En algunos momentos ovinos y vacunos andan juntos, pero muchas veces en potreros grandes los ovinos buscan los suelos superficiales y los vacunos se quedan donde hay más densidad de forraje. La cosecha de forraje, entonces, cuando están los dos, se optimiza el consumo de forraje. De ahí a que utilizamos al vacuno y al ovino en el experimento de largo plazo, pues si decimos vamos a optimizar la cosecha de forraje, tienen que estar los dos en el sistema de producción. Y sobre todo lo que buscamos es que haya un uso equilibrado, que se favorezca
lo que es la utilización de forraje. Ahí un poco lo presentaba Juan Pablo, por lo menos hasta 0,75 ovinos por hectárea o hasta 1 ovino por hectárea, si hay forraje, el sistema suma. Y si hoy hiciéramos las cuentas, yo no sé cuánto hay, porque si empezamos a sumar todos los campos donde no tienen ovino, más todos los campos donde no tienen ovinos en buena parte del sistema de producción, yo no sé si no estamos en 8 o 9 millones de hectáreas en Uruguay, casi la mitad de la superficie sin ovino, que podrían tener 8 millones más, por lo menos 8 millones más. Entonces hay una buena parte de Uruguay que podría tener una ganadería, ahí sí que sería ganadería regenerativa. Se fue y ahora tiene que volver el ovino al sistema. Y bueno, muchas veces buscamos cuestiones de ganadería regenerativa de otros lugares, como por ejemplo en Estados Unidos se habla de plantar 20 plantas distintas, todas esas especies no son de acá. Entonces en Uruguay no vamos a hacer ganadería regenerativa plantando especies que no son persistentes. Ahora sí vamos a hacer ganadería regenerativa si está la vaca y la oveja. Entonces, el monitoreo de las metas de pasto es algo muy importante para decir, bueno, ese plato está lleno o no está lleno en los sistemas de producción. Y esto es un ejemplo nomás de cómo 3 comunidades distintas pueden crecer de distinta manera. Y bueno, y en la medida que hay pasto, el crecimiento siempre se da en función de la temperatura. Entonces en invierno los ciclos productivos del pasto son mucho más lentos, en primavera y verano cuando hay agua es todo mucho más rápido, pero hay comunidades que en muy pocos días están prontas para pastorear, otras demoran más y otras demoran mucho más, y a veces esas comunidades son aprovechadas en forma distinta por los distintos animales, no solo la altura, sino los momentos en que se produce ese forraje en las distintas comunidades, muchas veces están juntas. Ahí lo mostraba Marcelo en un espacio muy chiquito que estaba una comunidad con estipa y había otra comunidad distinta al lado, y bueno, y están juntas, pero son aprovechadas por los animales de distinta manera. Entonces el forraje se va produciendo distinto en el tiempo y en el espacio, y eso también es aprovechado mucho mejor cuando están los dos. Hay también, cuando en la medida que pastorean en lugares distintos de los potreros, también la redistribución de nutrientes vía vía bosta de los animales es mucho mejor si están los dos que si está uno, porque ahí si están los ovinos, prácticamente hay una concentración muy grande de heces en las zonas de suelos superficiales, en las zonas de pastoreo, y hay otros lugares donde se generan matas, hay subpastoreo y prácticamente no hay devolución de nutrientes. Entonces cuando están los dos juntos también hay beneficios en la parte nutricional, en todo lo que es el ciclado de nutrientes en el suelo. Bueno, y hay un tema que quería darle un poquito más de tiempo. Los campos en el norte de Uruguay están quedando amarillos. Amarillo, vamos a octubre, noviembre, aquello. Preciosa la foto, ¿no, Marcelo? Preciosa, la foto sale divina, la foto. Pero ¿qué es lo que nos está pasando? Sí. Hay especies que son consumidas muy bien por los ovinos cuando en la etapa esa que tienen muy poquita soja, el ovino la agarra, le gusta, la consume y prácticamente esa especie ya no vuelve a rebrotar, y hay un control bastante bueno de las poblaciones con los ovinos de esas especies. Al no estar el ovino en el sistema de producción, esas especies se disparan. Son especies nativas, pero le falta el consumidor. Es como que no está quien la consuma en el sistema de producción, y son especies que empiezan a expandirse y muy fuerte. Lo mismo pasa también con algunos arbustos, algunos nativos como el espinillo, pero hay otros arbustos como la Agledixia, la acacia de espina, que también se dispara y se disparan muchísimo.
Entonces empieza a aparecer algo que la primera vez decimos, ah, bueno, esto es un problema productivo. Empezamos a tener senecio, hay más senecio, crece menos el pasto, tengo menos pasto, tengo menos consumo de forraje y a tener menos producción animal. Esa es la primera lectura que yo puedo hacer cuando no están las ovejas, empiezo a tener grandes parches de senecio y puedo decir, bueno, tengo un problema productivo y empiezo a perder por ahí. Pero bueno, por suerte tenemos algún veterinario, hay uno por lo menos, ¿no? Germán. Hay varios. Ah, bueno, hay bueno. Y hay más de uno, ¿no? Ay, bueno. Ah, bueno, se puso bueno esto entonces. 4 por lo menos lo que vi. Había una reunión de veterinarios. Buenísimo. Se picó entonces, se picó. Empiezan a aparecer, ¿y qué es lo que está pasando? No solo están saliendo los ovinos, sino que en muchos lugares estamos intensificando el sistema de pastoreo, poniendo muchísimos potreros, pastoreo rotativo. ¿Qué hacemos? Que el vacuno baje la selectividad. Entonces, tenemos más senecio en el sistema de producción y al vacuno lo obligamos a comer ese senecio. Entonces, es como que estamos dándole la píldora con veneno al animal. Entonces, están empezando a aparecer, por lo menos en el norte, ustedes nos dirán si acá es lo mismo, problemas crecientes y crecientes en el hígado de los animales. Ustedes me dicen después de qué se trata. Un veterinario me contó el otro día, es lo más parecido a la cirrosis que puede tener un humano. Se va deteriorando y no tiene capacidad de recuperación. El animal es una lesión muy fuerte. ¿Y qué es lo que está pasando? Productores se enteran de eso y dicen, yo tengo esta planta amarilla, yo le voy a dar con todo. Empiezan a averiguar. Llaman a un agrónomo y dice, sí, buenazo, tenemos la receta. No sabemos si es lo mejor, pero te puede ayudar a sacar el senecio del sistema. Y hay formas, y el productor que está con un problema enorme de bienestar animal, que no le gusta ver los animales enfermos, dice, bueno, yo me voy a encargar de sacar el senecio rápido, porque aparte la oveja no lo va a sacar rápido en algunos sistemas de producción. Lo que pasa entonces, empezaron a aplicar herbicidas, que no son tan caros. Empezamos a tener un problema productivo, tenemos un problema sanitario enorme por no tener la oveja. Decimos, bueno, primero eran áreas sin producir pasto, no quedaba ahí. Empezamos a tener un problema sanitario y bueno, aplicaciones de herbicida, no voy a decir el nombre, pues me están grabando acá. Aplicaciones de herbicida. El herbicida ese tiene un efecto residual por 6 meses. Se hace muy fácil eso ahora con dron. El dron solucionó toda la aplicación. Es una herramienta enorme el dron para los sistemas de producción de Uruguay. Nos permite sembrar forrajeras muy rápido, hacer mejoramientos donde no entraba un tractor. Nos permite aplicar condiciones de humedad, en condiciones donde no entra un tractor, entra un dron. Es una herramienta espléndida y hace el trabajo muy rápido también y cada vez tienen más capacidad, se aplican más dosis, pero bueno, se hace muy rápido. El control no es inmediato, pero va ocurriendo un control muy importante en el tiempo y bueno, y tiene residualidad, entonces también va matando a las plantas que pueden ir apareciendo del senecio, las puede ir matando. ¿Qué es lo que pasa? Dijimos, tenemos un problema productivo, porque no están juntos. Después dijimos, tenemos un problema sanitario, empezó a aparecer el senecio, a provocar daños en el hígado. Problema económico, asociado al productivo. Primero tenemos menos crecimiento del pasto por las invasiones de plantas que no son consumidas. Problema económico, una aplicación hoy sale entre 30 y 35 dólares hacer una aplicación para controlar los senecios. Pero lo que no sabemos es que el senecio, ¿cómo se distribuye el senecio?
Vuela. Entonces a los 2, 3 años va a estar el problema de vuelta, porque no está el ovino que consuma las plántulas. Entonces, por más que tenga el herbicida un efecto residual, el tema es que el control va a ser muy localizado y poder hacer 2 años. En 2 años quizás tenga el mismo problema de vuelta, en 2, 3 años. Entonces, esos $30 que gaste, con suerte, es una inversión que pude hacer para 2, 3 años. Problema productivo, problema sanitario en los animales, problema económico y un problema ambiental, porque yo cada vez que aplico no solo mato al senecio, sino que me estoy llevando quizás a muy buenas especies del campo natural. Se van las leguminosas, se va la desmia, se va el treopolimorfo, se va cualquier tipo de lotus que yo haya sembrado en cobertura. Hicimos un relevamiento muy breve ahora en un productor que aplicó en 70 hectáreas. Hay otros productores que han aplicado en 300 hectáreas, por ejemplo en Tacuarembó. 70 hectáreas, vimos lo que había de un lado y del otro, y del lado donde aplicó había 30% menos de especies. No sabemos si hay recuperación o no por el suelo de esas especies, todavía no sabemos mucho qué puede pasar. Pero lo que vimos, analizando de un lado y del otro, ya había 30% menos de especies a los 2 meses después de aplicar un herbicida. Entonces tenemos, no está el ovino, un costo productivo, un costo sanitario, productivo, sanitario y un costo ambiental. Entonces vamos sumando costos en una escalera y con temas que no lo vamos a resolver porque esto va a ser un tema circular. Las semillas de senecio van a venir, se va a reinfestar el sistema y voy a tener que volver con todo el ciclo de vuelta. Entonces, si no vuelve el ovino, el herbicida calculo que es una herramienta que llevo para quedarse. Entonces, o está uno o va a estar otro en el sistema de producción, porque el tema de bienestar animal y cuidado del animal, con lo que valen los animales en Uruguay, es algo que se va a seguir haciendo. Entonces, tengámoslo en cuenta. O está el ovino o va a estar el herbicida, por lo menos en los campos estos que están amarillos. Hay algunas situaciones donde es muy difícil o casi que no se va a poder controlar con herbicidas. En sistemas forestales, imposible controlar los senecios. No se puede, es muy difícil tener ovino en los sistemas forestales, en los sistemas de producción de madera. Es casi imposible controlar un senecio con herbicida, pues no hay forma. Así que en esos sistemas están sufriendo mucho también los vacunos y van a seguir sufriendo. Si le agregamos todavía que intensificamos el pastoreo, esa bola de nieve es todavía más grande porque casi que el animal está forzado a consumir el senecio. Bueno, solo un tema nomás, quería unos primeros números, primeros datos que estamos viendo, cómo falta el ovino y el sistema se empieza a complicar por todos lados, y acuérdense que no es solo el tema productivo, sino hay tema sanitario y un tema ecológico atrás y un costo ecológico. Entonces, que estén el ovino y el vacuno juntos va a mejorar sobre todo la sostenibilidad del sistema. El sistema favorece una producción más sustentable, lo decía clarito, si están los dos juntos y hay una sequía, ahí el costo y la estabilidad es distinta. El ovino no la siente, el ovino siente mucho más cuando empieza a llover, se complica por parásitos, se complican las patas, ahí le va muy bien a los vacunos. Entonces son sistemas que buscan un equilibrio, tienen un equilibrio entre sí. Y bueno, eso es un poco lo que tenía para contarles. La idea es que si tienen alguna duda, sobre todo podemos conversar un poquito, pero bueno, la idea es complementar un poco lo de Marcelo y lo de Juan Pablo.